Hermano Wilson, bienvenido otra vez. Gracias por usted, hermano. Estamos oídos para usted, hermano. Mis amados hermanos, bendiciones. Mi hermano Edil, gracias por esa energía, hermano. Ahí me contagio de toda esa energía. Muchas gracias a todos, a mi hermano Eduardo, a Edil, mi hermano, ahí Eros, Elizabeth, Daniel, Ana Castro, José Machuca, Olga, Alba Herrera. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hermanos, básicamente este deseo de estudiar y de conocer a Dios, porque es básicamente esto, hermanos, nace de dos hermanos. Uno está radicado en Estados Unidos y el otro es de acá de Colombia, de estudiar este libro de Daniel, hermanos. Doy la gloria y la honra a Dios, hermanos, que me permiten también compartirlo con ustedes. Es un gran libro, hermanos, me encanta, personalmente me encanta bastante el libro de Daniel, porque vemos que el tema principal, hermanos, en Daniel es conocer a Dios. Básicamente es eso. Como les decía en cierta ocasión, mis amados hermanos, nuestro enfoque en Daniel, y no está mal, me parece muy bien, me parece perfecto, hermanos, cuando hablamos de Daniel en el foso de los leones, de Daniel en el horno de fuego y sus amigos. Cuando hablamos de eso me parece muy bien, pero siento que el enfoque principal del libro de Daniel, hermanos, es Dios, como lo es en todas las sagradas escrituras, hermanos. El enfoque principal es Dios. Hermanos, ¿me escuchan bien ahí? Si de pronto hay alguna interrupción, me lo hacen saber. Listo. Cuando lo empezamos... único de los perros, pero de ahí todo está bien. Sí, mi hermano, sí. Cuando empezamos a mirar, hermanos, el libro de Daniel, vemos que el enfoque principal es conocer a Dios. Tenemos que conocerle. Hace poco daba una predicación, hermanos, de queremos poner a Dios en primer lugar, ¿cierto? Normalmente cuando se habla de Él. Y eso es lo que nosotros hacemos, ponemos a Dios en primer lugar. Hermanos, pero mi pregunta en esta noche es, ¿cómo ponemos en primer lugar a alguien o a algo cuando no le conocemos? Entonces es difícil, muchas veces se nos es difícil, hermanos, hablar de Dios. A nosotros como cristianos nos cuesta hablar de Dios, nos cuesta defender la palabra, nos cuesta hacer defensa de ella. Y somos expertos en poner a Dios en primer lugar, pero no lo hacemos de la manera correcta. ¿Por qué la gente, y esto es algo que lo he dicho mucho, por qué la gente no quiere ser cristiana, hermanos? Por los cristianos, por nosotros los cristianos. Otra cosa que también repito mucho, hermanos, es la gente, hermanos, no lee Biblia. La gente lee cristianos. Eso es, la gente es experta en leernos a nosotros, hermanos. Según nuestro comportamiento, según la defensa que nosotros demos de la palabra, según nuestras respuestas acertadas, asertivas, hermanos, según esa sazón, esa sal que salga de nuestra boca, hermanos, podemos persuadir mucho a la gente para que verdaderamente conozcan al Dios que yo estoy colocando en primer lugar. Entonces tenemos que conocer realmente quién es Dios, qué es Dios, para qué está Dios en nuestra vida, para qué está el libro. Este libro sagrado, este libro de instrucciones, este manual de convivencia, porque básicamente es un manual de convivencia. Tenemos que conocerlo bien. Entonces no es simplemente, hermanos, sentarnos o pararnos en un púlpito y hablar de que Dios es amor. Sí, hermanos, Dios es amor. Dios es misericordia y Dios es bondad.
Pero tengamos en cuenta que nosotros hablamos de que eso es infinito, pero también tiene un límite. Y nosotros lamentablemente colmamos el límite de Dios. Colmamos el límite de Dios y ya vamos a estar viendo por qué colmamos tanto el límite de Dios, hermanos, porque no solamente fue para el pueblo de Israel. Hoy en día la pregunta que deberíamos de hacernos, hermanos, es ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Alegro yo el corazón de Dios? ¿Contento el corazón de Dios? ¿Dios me tiene en alta estima? Entonces es algo que nosotros a diario deberíamos de estarnos cuestionando, de cómo está mi comportamiento, cómo son mis actitudes en la iglesia, con los hermanos, con la gente de afuera, con aquellos que no conocen de Dios. Porque eso es lo que nos va a enseñar el libro de Daniel. Eso es lo que nos enseña. Porque vemos a unos jóvenes que no se contaminaron, que siguieron los preceptos de Dios. Vemos a un joven que Dios lo tenía en alta estima. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos la palabra de Dios y hacemos un recorrido en el Antiguo Testamento, ¿alguien me puede decir cuál fue la gran queja de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? ¿Una gran queja en general o algo específico? Sí, en general, mi hermano, sí. Dios La tiene una idolatría. queja. Dios hace una queja durante todo el Antiguo Testamento. Qué pena, hermanos. Permítanme un segundo. Vayan pensando cuál fue la queja de Dios. Mi hermana dice que la idolatría. La idolatría. Perfecto, sí. ¿Qué más? Bueno, si nos pasamos al pueblo de cuando salieron de la esclavitud, vemos que no le dieron gracias a Dios, sino que se quejaron, quejas y quejas. Que eran unos malagradecidos. Sí. Hermanos, vamos a mirar cuál fue la queja de Dios en el Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Nos dicen, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Retrocedamos un poco, hermanos. Hay dos palabras claves en estos versículos. Dios está hablando a través del profeta Jeremías y está haciendo un reclamo y hay una queja. Y él está diciendo, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Jehová? Que su pueblo le conociera. Esta, lamentablemente, hermanos, fue la gran queja de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Que su pueblo no le conocía. Su pueblo se había olvidado de él. Habían olvidado sus leyes, habían olvidado sus estatutos. Entonces es muy triste. De hecho, hermanos, les voy a ser muy sinceros, me da mucha tristeza cuando toco estos versículos, porque siento
hermanos, que cuando Dios manifiesta esto a su pueblo, Dios lo hacía con dolor. Dios lo hacía con lágrimas en su rostro. Cuando nosotros observamos, hermanos, Jeremías, en Jeremías capítulo 4, estamos ahí en Jeremías, capítulo 4, versículo 22, observen lo que dice Dios. Capítulo 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, escuchen bien esto, mis amados hermanos. Y esto no solamente pasó en el pueblo de Israel, esto pasa hoy en día en nuestras vidas. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Qué dolor, hermanos, qué triste lo que Dios nos manifiesta ahí a través de su palabra. Y cuando vemos también en Oseas capítulo 4, versículo 6, que es uno de los versículos, y de hecho lo citamos de memoria y somos felices citando esto, hermanos. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Esto no lo sabemos todos perfectamente. Sí, y esto no lo sabemos muy bien, hermanos, pero ¿qué había pasado ahí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué está reclamando Dios acá? Que su pueblo, hermano, se había olvidado de él. Y seguimos viendo las lágrimas y seguimos viendo la queja y la reclamación de Dios hacia su pueblo cuando observamos Jeremías capítulo 2, versículo 8, hermanos. Observen lo que pasa acá, que también me parece garrafal, me parece terrible, hermanos. Jeremías capítulo 2, versículo 8, donde dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Dónde los sacerdotes no dijeron? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está la ley? Y los que tenían la ley no conocieron, y los pastores se rebelaron contra él. Entonces empezamos a ver esa gran queja de Dios. Empezamos a ver, hermanos, que su pueblo se había olvidado totalmente de Dios y que habían pasado generaciones. Hermanos, pasaron generaciones y su pueblo no había escuchado acerca de él, hermanos. Cuando nosotros observamos Jueces, capítulo 2, versículo 10, observamos otra queja de Dios, porque ve y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Entonces observamos una generación que se levantó después de ellos, otra generación. Observamos 2, 3 generaciones ahí, hermanos, y no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, hermanos. Nosotros somos de memoria olvidadiza. Todo se nos pasa así. Pero las cosas buenas, cuando hablamos de cosas malas, eso sí lo atesoramos acá y lo guardamos acá. Y nos cargamos, renegamos, y eso nunca se nos olvida. Pero cuando son obras buenas, hermanos, no las conservamos. Vea lo que pasa con este pueblo. Hermanos, a ellos se les había olvidado
que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, que había hecho grandes proezas, que había abierto el mar en dos, que les había provisto y había dado provisiones de carne, de maná, en cuando los cobijaba con su nube en el desierto, les daba calor, pero a ellos se les había olvidado. Entonces hay algo bien importante, hermanos, que tenemos, y una pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es: ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan cerca estoy de Dios y qué tanto conozco yo a Dios? Y cuando hablamos de esa palabra conocer, hermanos, la palabra conocer por primera vez la encontramos en Génesis capítulo 4. Y eso nos está hablando, hermanos, de una relación profunda. Estamos hablando de Adán y Eva, pero estamos hablando de una relación profunda, de una relación íntima, de una relación de apego, de una relación de unidad. Entonces, mi pregunta es, y es lo que debemos de preguntarnos: ¿cómo está mi relación? ¿Tengo yo unidad con Dios? ¿Tengo un apego con Dios? ¿Tengo una relación íntima y profunda verdaderamente con Dios? Porque es algo que nos debemos de estar cuestionando, no solamente cada 8 días cuando vamos a la iglesia. Debemos de cuestionarnos esto a diario. Debemos de preguntar. Qué pena, hermanos, se cayó la señal. Hermanos, entonces hay algo que debemos de estarnos cuestionando, de estar haciendo catarsis constantemente en nuestra vida. ¿Por qué este tema, hermanos, de conocer? ¿Por qué enfatizar tanto en lo que Dios desea en nuestra vida? ¿Por qué enfatizar tanto que debemos de conocer tanto a Dios? Porque precisamente eso es lo que Dios nos quiere mostrar en el libro de Daniel, hermanos. Esto es lo que Dios desea, que nosotros conozcamos en el libro de Daniel. Hermanos, vamos a mirar algo, cómo Dios va a revelarse en la vida de estos varones, en la vida de aquellos varones que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y vamos a aprender acerca de ellos. Vamos a mirar y vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios. Vamos a conocer acerca de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Vamos a conocer el carácter de Dios a través de Daniel. Hermanos, y cuando miramos por qué Dios permite todas estas situaciones de cautiverio, y hay una cantidad de situaciones no tan buenas, vamos a mirar por qué Dios permite que suceda todo esto y cómo Dios, en medio de su soberanía, porque nos encanta cuestionar la soberanía de Dios, Él permite que sucedan todas estas cosas. Cuando nosotros miramos en Segunda de Crónicas, y quiero que me acompañen, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos 15 al 17. Observen cuál es la problemática antes de comenzar con Daniel.
dice la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 17. Nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Envió constantemente. Me parece muy bonito esto, hermanos. Entonces no vemos que Dios es un Dios de oportunidades, pero lamentablemente, hermanos, nosotros, como les decía en un principio, colmamos la paciencia de Dios y dejamos que la misericordia de Dios llegue a un límite, pero nosotros somos los que le damos ese límite a Dios. Lo que dicen, y Jehová, el Dios de sus padres, qué pena, hermanos, se ha estado cayendo la comunicación. Dice la palabra de Dios, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió ¿qué? La ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cómo somos expertos en hacer irar a Dios? Y sigue diciendo, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Cuando empezamos a observar el libro de Daniel, hermano, tenemos que tener en cuenta algo. Hay varios contextos que nos ayudan a entender más el libro de Daniel, nos ayuda a entender mucho Crónicas, Jeremías. Obviamente no vamos a coger todos los versículos, hermanos, para no enredarnos mucho. Pero cuando observamos en esta segunda de Crónicas, vemos cómo hemos colmado, hermanos, la ira de Dios. Y hermanos, hay algo que nosotros vemos y es algunos historiadores eruditos de la palabra dicen que este ha sido uno de los versículos más tristes, hermano, que está en el Antiguo Testamento. Porque cuentan historiadores, hermanos, que lo que pasó en la sitiada de Jerusalén para esta época, hermanos, fue algo atroz. Algo totalmente atroz, hermanos. Creo que la sangre corría por las calles, hermanos, de Jerusalén. Las mujeres embarazadas las atravesaban. Mataban los niños. Eso fue una cosa impresionante, cuentan historiadores, hermanos, acerca de esta sitiada en Jerusalén. Hermanos, vemos que Dios insistió porque su pueblo lo amara. Y no solamente insistió a su pueblo. Hoy en día yo siento, hermanos, que Dios sigue insistiendo para que nosotros le amemos, para que nosotros le adoremos.
para que nosotros sigamos sus preceptos. Y en todo lo que Dios hace y en todo lo que Dios ha hecho hasta el momento, hermanos, Dios ha tenido mucha compasión y mucha misericordia. Y cuando nosotros observamos, empezamos a observar las leyes de Moisés, 653 leyes, empezamos a ver los 10 mandamientos y entonces se empieza a reducir. Se empiezan a reducir todas esas leyes, todos esos mandamientos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, observamos, y a la época de la gracia, observamos, hermanos, solamente dos. Amarás a Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso nos cuesta. Solamente se reduce a dos. Y estas dos nos cuestan. Nos cuesta amar a Dios, nos cuesta amar al prójimo. Y estamos en esa lucha constante. ¿Por qué? Hermanos, porque no hemos conocido realmente quién es Dios y qué es Dios. Entonces vemos cómo insiste Dios, hermanos, porque cuando observamos en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, pero ¿qué hicieron ellos? Los menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas. Menospreciaron sus palabras, hermanos. Hermano, imagínate que Dios tome una decisión así en tu vida. ¿Cuál decisión? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Digamos que hoy no nos sucedería eso, digámoslo hipotéticamente. Pero, hermanos, ¿qué si Dios se cansa de ti? Porque ya llegaste a ese límite. ¿Qué si Dios te da la espalda? ¿Qué si Dios ya no tiene misericordia y compasión de ti ni de mí? ¿Has llegado a pensar en eso? Porque abusamos de la misericordia de Dios. Abusamos de ella constantemente. Hermanos, solo lo único que nos sostiene en estos momentos es su gracia, su amor y su misericordia. Pero recordemos que la misericordia de Dios también tiene un límite, hermanos. Cuando vamos a Daniel capítulo 1, hermanos, en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios con D pequeña, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con D pequeña. Antes tenemos que hacernos una pregunta, hermanos, acá, y es bastante importante, mirando el contexto de Segunda de Crónicas, capítulo 36, hermanos, y es: antes de entregarnos al pecado, debemos de preguntarnos si estamos dispuestos a pagar las consecuencias. Porque recuerda, hermanos, que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué sucede, hermanos, si Dios
¿Te has preguntado qué sucedería si Dios te abandona en estos momentos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué sucedería si Dios en estos momentos toma la decisión de darte la espalda? Y eso fue lo que pasó acá. Cuando leemos el versículo 1 y 2, Dios utiliza a Nabucodonosor y empezamos a ver, hermanos, la soberanía de Dios, porque Dios hace como a Él le place. Y eso es incuestionable, hermanos. No podemos cuestionar eso. Dios hace como Él quiere y como Él le place. Entonces empezamos a ver cómo Dios en medio de su soberanía empieza a utilizar a estos reyes paganos, porque eran reyes paganos, para la destrucción de su pueblo, para la destrucción de su templo, un templo que él anhelaba, un templo que él quería, un templo donde él se podía comunicar con los sacerdotes, se podía comunicar con el hombre. Pero se cansó, hermanos, y decide utilizar a este rey pagano para darle un escarmiento a su pueblo. Entonces observen cuando dice el Señor entregó, y el Señor entregó en sus manos. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. No sea que el Señor nos entregue a algo que nosotros, en una condición que nosotros no queremos ni deseamos estar. Y sigue diciendo, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Por qué hablábamos, hermanos, acerca de conocer verdaderamente? Hermanos, si no tenemos un conocimiento previo acerca de la palabra de Dios, ¿cómo podremos dar defensa y cómo podremos defenderla? ¿Cómo podremos, hermanos, dar argumentos a aquellas personas que en estos momentos están necesitando tanto de la palabra? Cuando observamos, hermanos, en Jeremías capítulo 25, versículo 1, quiero que observen estos dos versículos y quiero que un hermano me los lea, por favor. Jeremías capítulo 25, versículo 1. Y vamos a estar viendo Daniel 1:1. Quiero que alguien me los lea, por favor. Jeremías capítulo 25, versículo 1. ¿Algún hermano que los pueda leer, por favor? Jeremías, ¿cuál, perdón? Sí, hermanita. Jeremías capítulo 25, versículo 1. Okay. Y luego va a leer Daniel 1:1. Y vamos a mirar qué diferencia hay ahí. Quiero que estén muy atentos, hermanos, para preguntar. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Déjenme lo apunto. ¿Jeremías qué, perdón? Sí, Jeremías capítulo 25, versículo 1. Versículo 1. Y Daniel. ¿Daniel qué? Jehová, tú eres Dios. 25. 1. Ok. Jeremías 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuanto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Muchas gracias, mi amada hermana. Y vamos a leer Daniel 1:1. 1:1. Daniel 1:1.
Amén. Aquí está. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia y Jerusalén, y la sitió. Muchas gracias, mi amada hermana, perdón. Mi hermano Alejandro, ¿qué observa usted ahí en esos dos textos? Nosotros aquí miramos que Josías parece que es el mismo en el mismo de Daniel capítulo 1. Sí, mi hermano, y ahí hay algo bien interesante. Sí. Ese es el mismo cuadro, es el mismo episodio, hermanos, pero esto es dicho acá en Daniel, valga la redundancia, por Daniel, y en Jeremías es dicho por Jeremías. Pero ¿qué observan ustedes ahí? En uno dice que era el año tercero y en el otro el año cuarto. Exacto, y es el mismo acontecimiento. Hermanos, hay una contradicción ahí. No. ¿Por qué dicen que no y por qué dicen que sí? Esto es lo que nos ayuda a conocer a Dios, hermanos. Y de esta manera es que nosotros damos a conocer a Dios. Hay personas, les cuento esto, hermanos, que conocen mejor la Biblia que un cristiano. Y cuando nos encontramos con estos pasajes, si alguien que no es cristiano, pero entre comillas conoce la Biblia y te dice, venga, yo le muestro algo que acá hay una contradicción, ¿ustedes qué dirían, mis amados hermanos? Es la manera como los caldeos tomaban en cuenta los años de los reyes. Los años de los reyes los empezaban a partir del primer año. O sea, el primer año era como que no contaba. Muy bien, mi hermano Daniel, excelente. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta ahí, hermanos. Primero es que Jeremías escribe. Y recordemos que Jeremías está ¿en dónde? En Palestina, hermanos. En Palestina. Entonces esto es un calendario judío. Esto es un calendario judío, hermanos. Entonces, primero, data el reinado de Joacim desde que asciende al trono. Entonces, él nos está diciendo, ¿qué nos dice Jeremías 25:1? ¿Alguien lo tiene? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de En el año Judá. cuarto. En el año cuarto de Joacim, hijo de Listo. Josías. Ajá. Muchas gracias, mi amada hermana. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos. Jeremías está en un contexto judío, está en Palestina. Los judíos recuerden que manejan un calendario totalmente diferente, hermanos. Y Jeremías data el reinado de Joacim desde que asciende al trono. Y recordemos qué es lo que pasa con Daniel. Daniel está bajo la cultura ¿de qué? De los babilónicos. De los caldeos. Exacto. Entonces Daniel escribe en Babilonia siguiendo las costumbres. Entonces Daniel data el reinado del rey no desde que asciende a rey, sino desde el año completo. ¿Vamos bien hasta ahí, mis amados hermanos? Sí, o sea que el calendario era diferente. Sí, el calendario es totalmente diferente. Entonces, para que, hermanos, si algún día se llegan a encontrar con alguien y les dice, venga, yo le muestro que es que sí, venga, que es que la Biblia se contradice. Venga, yo le muestro lo que dice acá en Jeremías 25:1 y venga, yo le muestro lo que dice acá en Daniel 1:1. Va, que este me está diciendo que el cuarto y este me está diciendo que el tercero y es el mismo evento. Hermanos, no. Tengan en cuenta que ellos manejan unas fechas totalmente diferentes. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. De esta manera,
empezamos a conocer verdaderamente el carácter de Dios. Empezamos a conocerlo desde una parte cultural, étnica, gramatical, hermanos, y esto nos ayuda más a comprender el trasfondo de las escrituras, mis amados hermanos. Hermanos, cuando observamos en Daniel capítulo 1, versículo 2, observen, hay algo bastante interesante acá, hermanos, y es que y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Note, hermanos, la referencia de la providencia de Dios en este evento. Yo quiero que noten esto, y el tema del libro de Daniel es que Dios rige los reinos de los hombres. Dios rige los reinos de los hombres, y no solamente el reino de los hombres, sino el reino, hermanos, también nacional. Un reino individual y un reino nacional, hermanos. Y eso lo observamos en el capítulo 1, versículo 9, donde nos dice, quiero que empecemos a mirar algunas cualidades de Dios y algunos atributos, mis hermanos. Por ejemplo, empecemos a mirar la vindicación de Dios. Cuando lo observamos primero observamos la soberanía de Dios. En el capítulo 1, versículo 2, observamos que la soberanía de Dios, donde dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Entrega. Vemos todo su poder, como Él quiere y como Él desea hacerlo, hermanos. Empezamos a ver la vindicación, hermanos. ¿Alguien tiene un concepto de qué es vindicar, hermanos? Vamos a leer primero la vindicación, hermanos, y vamos a leerlos en el versículo 8. Observen lo que dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice en el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Empezamos a ver que la vindicación de Dios, hermanos. ¿Por qué? Blasfemaban el nombre de Dios. No creían en un Dios más poderoso que en el que ellos tenían. ¿Y cuál era el Dios que ellos tenían? ¿Alguien recuerda? Marduk, llamado Bel. También se le llamaba Bel. Y cuando tenemos este concepto, hermanos, de la vindicación, estamos hablando, hermanos, de defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia, reclamar o recuperar. Eso es lo que nosotros observamos acá con estos jóvenes. Empezamos a observar la soberanía de Dios, la vindicación de Dios, hermanos. Y empezamos a observar su providencia en el versículo 9 cuando nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dice, y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Entonces vemos que su providencia. Observamos también su superioridad, hermanos, que esto me encanta. Hermanos, yo no les estoy enseñando algo que no esté totalmente en la Biblia, hermanos. No les estoy enseñando tampoco algo nuevo. Todo nos lo arroja la misma palabra de Dios. Los mismos textos, la misma palabra de Dios se interpreta. Y empezamos a ver la superioridad de Dios, hermanos, en el versículo 17. Y observen lo que dice. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento
Esto me encanta. E inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y observen lo que dice el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hermanos, Dios al poderío babilónico para castigar, Dios usó al poderío babilónico para castigar a los judíos idólatras. Y Nabucodonosor fue instrumento en manos de Dios. Y eso lo observamos en Jeremías capítulo 25, versículo 9. Observe lo que dice Jeremías, hermanos, capítulo 25, versículo 9. Dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Hermanos, versículo 3, hermanos, vemos, y dijo al rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Hermanos, Dios muestra su favor con estos jóvenes. Aún en los momentos malos, Dios los protegió. Aún en los momentos malos, Dios nos protege, hermanos. Aún en los momentos de crisis, en los momentos de crisis, hermanos, es cuando más conocemos a Dios. Hermano, ¿quieres la bendición de Dios? Entrégate a Él. ¿Quieres la bendición de Dios? Sírvele a Él. Búscale. Conviértete. Sé fiel. Porque eso es lo que vemos básicamente acá en el libro de Daniel. La fidelidad, hermanos, de Dios con estos hombres. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias, hermano Wilson. Amén, mi bella hermana. Qué bendición, gracias a Dios primeramente, gracias hermano Wilson. Amén. No sé, hermano, ¿tiene alguna pregunta o comentario sobre esta bella clase? Hermanos, qué bonito, qué lindo. Conocer más a Dios. Hermano o hermanas, ¿algún comentario o algo? Muchas gracias, hermano Wilson, muy bueno. Bueno. ¿Algún otro comentario, hermanos y hermanas? Gracias a Dios. ¿Alguna pregunta, duda? Gracias a Dios que Dios puso el hermano Wilson, que dio la palabra. Bendito sea Él y Dios. Amén. Que toda la gloria y la honra sea para Dios, mis amados hermanos. Interesante su clase, hermano Wilson. Amén, mi amada hermana, es para glorificar y para conocer más a Dios. Amén. Personalmente me gusta mucho, hermanos, todo este tipo de estudios porque siento que nos enriquecen y siento que hace falta. Amén. Bueno, yo quiero darle las gracias, de verdad, hermano Wilson, por el mensaje el día de hoy. Es edificante porque nos edifica a todos y nos enseña y nos muestra que el amor y la misericordia de Dios, cuando dependemos de Él, cuando buscamos de Él, pero con un corazón sincero, como decía el hermano,
De verdad que muchas gracias, hermano. Es edificante para mi vida. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga y la gloria y la honra para el Señor. Amén, mi amada hermana. Es con mucho amor que hago esto, hermanita. Así es, hermano Wilson. Muy bonito el mensaje, hermano. Que la gloria y la honra sea para el Señor, así como usted lo dice. Amén, mi amado hermano Eduardo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por sacar este rato. Como lo he dicho siempre, este es el mejor rato de todo el día, hermanos. Y te esperamos Amén. de nuevo, varón. Amén. Bueno, yo lo tengo comprometido a dar la serie completa. Claro, Sí, claro que Ya sí, comenzó, hermanos. ya Con la ayuda comenzó, del tiene que Señor, terminarla. hermanos. Vamos a terminar el libro de Daniel. De hecho, la estoy dando en 2 veces, hermanos. Yo me reúno los días lunes con los hermanos a las 6 de la tarde y con ustedes a esta hora, hermanos. Amén. Qué bueno. Bueno, entonces, Igual también las estamos grabando, así que también las pueden ver después si es necesario. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, hermanas?